Buenos días a todos, muchísimas gracias. Agradecer a la organización y sobre todo a la comisión, especialmente a don Álvaro Hernández, por la oportunidad de participar acá el día de hoy con tan distinguidos panelistas. El tema que yo trato es uno que probablemente genera cierta dificultad en el derecho costarricense, problemas prácticos, y tal vez para contextualizarlo un poquito hay que hacer una referencia sociojurídica a cómo opera realmente nuestro derecho societario, desafortunadamente muchas de las veces. La gran mayoría de nuestras sociedades son cascarones, son sociedades inactivas, básicamente para la tenencia de bienes, que no realizan actividad mercantil y que muchas veces van dirigidas a evitar posibles responsabilidades patrimoniales de los verdaderos titulares de esos bienes. En las sociedades que sí realizan actividad mercantil, es usual que sean sociedades cerradas, donde los vínculos intrapersonales son muy fuertes, con una escasa circulación de acciones. Un poco parto de la idea de que este conjunto de ingredientes ha hecho que tengamos, por lo general, una administración y organización sumamente artesanal, empírica, y que muchas veces está divorciada de los cánones legales, es decir, nuestras sociedades no se comportan como la ley dice que debieran comportarse, sino que se comportan de otra manera en la realidad. Y la forma más típica de ese comportamiento que creo que nos enfrentamos todos los que trabajamos todos los días a ello es que es muy usual de que los títulos nunca se encuentren emitidos ni que los libros legales y contables se lleguen al día y muchas veces estén absolutamente en blanco. Y precisamente esa situación es lo que va a provocar el problema de la doble instanciación a efectos de que el socio pueda acreditar su condición de tal cuando vaya a presentar una acción judicial. Entonces tenemos que precisamente la doble instanciación es el conjunto de requisitos legales que se le va a exigir a una determinada persona a efectos de acreditar su condición de socio. Esos requisitos legales los tenemos nosotros regulados en el artículo 120, 140 y 687 del Código de Comercio y como todos saben van dirigidos básicamente a dos supuestos. El primero de ellos es contar con el título emitido a su nombre o endosado nominativamente a favor y el segundo es constar asentado en el registro de socios. Tenemos que cumplir con ambos requisitos para tener por debidamente acreditada la condición de socio. Y eso es importante porque ese va a ser el requisito de la legitimación activa para cualquier acción judicial que pretenda presentar ese socio. Obviamente, si no cumplo con eso, y por ser un tema de legitimación activa, va a haber una desestimación por el fondo, cosa que va a ser todavía más gravoso con el nuevo código porque prevé el instituto de la demanda improponible y por el artículo 35.5.5 se podría dar al traste incluso en ese momento por improponibilidad de demanda por una falta de legitimación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no, nunca van a llegar a buen puerto las acciones judiciales que se pretendan. Y bueno, y son muchas y distintas las acciones judiciales que podría pretender un socio. Entre las más típicas en nuestro ordenamiento tenemos la exhibición de libros, auditorías, solicitud de convocatoria de asambleas, solicitud de nulidades, solicitud de disoluciones y liquidaciones. Todas esas van a requerir el requisito de la doble intestación. Y lo que ha pasado en nuestro país es que precisamente por esa manera un poco artesanal no se cumple con ese requisito y en la jurisprudencia hemos visto ya sea desestimaciones por el fondo o incluso rechazos de plano ad portas por no contar con tanto el requisito de la exhibición del título y el registro de accionistas. Y nos ha permitido sobre todo jurisprudencialmente acudir a otros medios para sustituir o suplantar esa omisión. Entonces estamos muchas veces ante un verdadero problema para un socio que no logra encontrar respuesta a las peticiones que tiene ante los tribunales de justicia. Ante esta situación, que es una situación que probablemente nosotros mismos nos hemos causado, porque si las cosas se llevaran como tienen que hacerse, pues obviamente no habría ningún problema, es que trabajé esta ponencia con la siguiente postura o propuesta. Hay que partir de que evidentemente el criterio que han vertido los tribunales es absolutamente correcto y legal, porque efectivamente son requisitos que la norma exige y lo están haciendo cumplir. Pero creo que tal vez donde deberíamos hacer una distinción y nos toca, por supuesto, a los abogados, ya que
los tribunales siempre van a estar limitados por el principio de congruencia y el principio dispositivo, es tratar de hacer ver de que debemos distinguir entre una aplicación indiscriminada y generalizada de dichos requisitos, porque yo creo que es importante distinguir el porqué de ese incumplimiento, o sea, por qué esa persona no está logrando acreditar esa situación de socio. Y creo que se abren dos explicaciones donde pueden englobarse muchos particulares. Una podría ser que sea por responsabilidad del socio, por ejemplo, pierde los títulos y no los repone, pero también podría ser que sea por responsabilidad de la sociedad, y que ya vamos a entrar a eso. Y creo que en estos escenarios es importante distinguir estos dos tipos de incumplimientos para tratar de construir una propuesta alternativa y una solución efectiva para el segundo caso de ellos, que es cuando surge de un tema de incumplimiento de la sociedad. Como les decía, el tema de la doble intestación tiene un fundamento legal y por supuesto tenemos que encontrarle nosotros a esta propuesta también razones jurídicas que la hagan viable. Yo creo que hay un par de normas e institutos que nos pueden abrir un poco la brecha en ese sentido. Primero que todo, no podemos olvidar que hay un deber legal, primigenio, originario de la sociedad respecto a la emisión de los títulos y, por supuesto, a llevar sus libros legales debidamente actualizados al día y asentados. Esos requisitos están en artículos 133, 137, 252 y 261 del Código de Comercio. Entonces, de ahí partimos. No es que el socio adquiere los títulos en abstracto o que le caen del cielo, no. Hay una situación, una obligación previa de la sociedad que debe cumplir con todo ello. Y por eso no me pareciera lógico a mí trasladar el incumplimiento de esa obligación al socio cuando pretende hacer la acción judicial. O sea, no tiene ningún sentido poner todo el peso de ese incumplimiento ante el socio sobre sus hombros cuando es precisamente la sociedad la que primeramente no cumple con sus obligaciones, y obligaciones que el socio no puede por sus propios medios cumplirlas, ¿verdad? Y creo que esto se enlaza muy bien con ciertas normas que podemos referenciar. Una de ellas es el artículo 10 del Código Civil, que establece como una posibilidad para interpretar las normas a partir de la realidad social, y es una realidad que es conocida por todos, lo que has venido expresando, y sobre todo también a partir de la equidad. Y creo que la equidad demanda que si el incumplimiento está viniendo del lado de la sociedad, no se le sancione al socio por esa situación. Y por supuesto, creo que entender, y me parece que es lógico pensar, de que el Código, cuando exige la doble intestación, por supuesto lo está haciendo desde el supuesto de que la sociedad ha cumplido antes. No podría uno pensar de que la norma está diseñada desde el incumplimiento de la sociedad. Todo lo contrario, está pensada desde el cumplimiento de la sociedad. Igual tenemos el tema del abuso del derecho, en el artículo 22 del Código Civil. Puede ser que este incumplimiento de la sociedad se esté utilizando para perpetuar acciones abusivas, y sobre todo recordemos que cuando viene acá el problema, cuando viene el conflicto, es probablemente cuando me van a negar que se me emitan los títulos y que se hagan los registros correspondientes, porque si no sería muy fácil. Voy a la sociedad, tengo el problema, voy a presentar la acción y le pido que haga todo eso, pero lógicamente en la práctica eso no va a ocurrir. La sociedad se va a negar y ahí se va a estar ejerciendo un abuso del derecho, esa posición que tiene la sociedad frente al socio, que no le emite sus títulos y le impide ejercer sus acciones legales. Y en ese sentido, el artículo 22 faculta al tribunal a adoptar medidas judiciales, son amplias, son las que se consideren y estimen pertinentes, a efectos de evitar la persistencia del abuso. Otro instituto interesante que había sido reconocido jurisprudencialmente, creo que podría tener aplicación en todo eso y ya está positivizado en la nueva legislación procesal, el tema de las cargas dinámicas, el artículo 41.1.2, para un poco de distribuir a la sociedad, que es la que tiene la mejor posición jurídica y que debería saber y tener sus registros al día, esa situación de acreditar la condición de socio, que no sea un tema que me toque ya solamente a mí, y creo que por ahí podemos reconducir ciertas de estas preocupaciones. Y por supuesto, por último, el principio de la tutela judicial efectiva, porque recordemos que en ese momento existe un conflicto y ese conflicto merece una solución real y funcional. No basta con decirle al socio simple y llanamente, no, vea, qué pena, su acción tiene que ser desestimada porque usted no me pudo enseñar un cartón de papel y no aparece en los libros. Con el agravante
de que el problema solo se va a hacer más grande, porque si era para, no sé, una convocatoria, pedir rendición de cuentas, quitar un administrador, pues esa situación va a permanecer ahí. Entonces el conflicto y precisamente el objetivo de todo proceso, que es la solución de conflictos, va a continuar y probablemente solo se va a agravar. Entonces, esto no conviene ni al socio en lo particular, ni a la relación puntual entre el socio y la sociedad, y por supuesto a la sociedad como un todo, porque como hemos venido conversando durante el Congreso, las sociedades tienen también una gran función social que no puede ser perdida de vista. Y por eso no pareciera prudente simple y llanamente taparnos los ojos ante esta realidad. Para concluir, ¿qué es lo que estoy más o menos planteando? Bueno, que estas situaciones extraordinarias donde hay un incumplimiento claro, flagrante de la sociedad, el socio deba acreditarlo cuando haga su acción judicial, se le permita por otros medios probatorios de prueba indiciaria sugerir esa condición de socio, llámese los correos, si fue llamado a una convocatoria de asamblea, si aparece firmando un acta de una asamblea, los estatutos, etcétera, cualquier indicio del cual se pueda perder su condición de socio, sea de esa forma que se lo acredite y ya sea la sociedad a la que le toque defenderse en su puesto, y por supuesto ya vendrá un análisis casuístico del juzgador en cada caso particular para ver si estamos ante un supuesto que amerite flexibilizar el requisito de la doble intestación para tener un verdadero acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias.